En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Eres una algarroba por la que no hay padre. No, tú eres una... No, yo ya estoy peor que tú, mi alma. Un saco de papa, pero con agujeros. No solo los sacos de papas que decía el Risitas pueden tener agujeros. El queso Gruyère también los tiene, y de distintos tamaños y profundidades. Lo cierto es que el concepto de agujero es tan versátil que casi parece un camaleón lingüístico. Porque no todos los agujeros son iguales. ¿O sí? Hola, José. Buenas, Antonio. Yo no sé por dónde tirar después de esta introducción que te acabas de marcar. Por seguirte el juego, te puedo decir algunos sinónimos de agujero, como orificio o boquete. O algunas expresiones coloquiales, como agujero negro, para describir ese lugar donde perdemos cosas sin explicación. O el agujero legal, que siempre buscan sobre todo los abogados defensores. De todos los agujeros posibles, nos vamos a centrar en uno histórico, científico, moralmente reprobable y sobre todo curioso. Tómense una manzanilla, porque si lo del funeral de Pío XII les pareció asqueroso, lo del agujero de Alexis San Martín va por los mismos derroteros. Nos vamos a la segunda década del siglo XIX y a la isla Mackinac, situada en el estado de Michigan de los USA. Esta isla era un bullicioso enclave comercial con almacenes, posadas y tabernas que estaban frecuentadas por comerciantes, cazadores y soldados. De buena parte de ese bullicio era responsable la empresa American Fur Company, que manejaba el cotarro del comercio de pieles de Norteamérica. Lo que hacía esta empresa era, sobre todo, negociar con cazadores y pueblos indígenas para que les proporcionaran pieles de castor, nutria y otros animales. Es que esa empresa hizo de la isla de Mackinac su principal centro de operaciones. Allí se celebraba una gran reunión anual de comercio de pieles para revisar los cargamentos que se habían almacenado y que tenían que ser transportados hacia mercados de la costa este de los Estados Unidos, como Nueva York, Boston y Filadelfia. Allí es donde las pieles eran procesadas y muchas de ellas vendidas a Europa. Por ese motivo dije antes que la empresa American Fur Company tenía gran parte de la culpa de que la isla de Mackinac se convirtiese en una especie de centro de convivencia multicultural. Franceses, británicos, estadounidenses, indígenas y mestizos. Un montón de gente diversa terminó trabajando allí para esta empresa. El 6 de junio de 1822, un canadiense de 28 años llamado Alexis San Martín se encontraba en una de las tiendas de la American Fur Company bicheando las provisiones. Y en una de estas movió una escopeta con tan mala suerte que se le disparó accidentalmente. Se hizo un Froilán, pero con peores consecuencias. Sí, porque no se le disparó en un pie, sino en el costado izquierdo del abdomen. La escopeta era de esas que estaban cargadas con perdigones de plomo y pólvora, así que te puedes hacer una idea, Antonio. Ese disparo le provocó una herida terrible. Destruyó parte de sus costillas, perforó su piel y sus músculos, y dejó expuesto el lóbulo inferior de un pulmón y el interior del estómago. Alexis San Martín yacía gravemente herido en el suelo, desangrándose. Los clientes de la tienda, en cuanto se percataron de la gravedad de la herida, fueron a buscar al único médico que había en la isla de Mackinac, el doctor William Beaumont. Aunque seguro que les parecía poco probable que Alexis sobreviviera a una herida tan chunga. Al doctor William Beaumont le precedía una buena fama. Fue cirujano del ejército de los Estados Unidos y un investigador que desempeñó un papel crucial en el estudio de la digestión humana. Sirvió como médico en distintas batallas durante más de 20 años. No te entretengas mucho, José, que tenemos al pobre Alexis con la barriga reventada esperando que llegue el médico. Pues el doctor Beaumont llegó a la tienda, vio el destrozo que tenía Alexis en la barriga y puso a funcionar su experiencia de cirugía en frentes de guerra. Contra todo pronóstico, logró salvarle la vida. El doctor Beaumont hasta se lo llevó a su casa para vigilar el proceso de recuperación. La convalecencia de San Martín se prolongó durante años, lo que le dio a Beaumont la posibilidad de seguir de cerca su evolución. Una evolución que tardaría algunos añitos en terminar. Normal. Semejante destrozo no se cura con saliva ni con un sana culito de rana. Pues gracias a lo que tardó en curarse la herida, el doctor Beaumont pudo observar que la lesión de Alexis se iba transformando en una fístula. José, ¿qué nos puedes decir de esta palabra? Que da un poco de miedo. Pero aprovechando que el bueno de Alexis ya se está recuperando en casa del doctor Beaumont, me voy a recrear un poco.
En lo etimológico, fístula es una palabra que aparece documentada por primera vez hacia el 1250 de nuestra era, con el significado de tubo para conducir fluidos. Pero también sirvió para nombrar instrumentos. Alfonso X, por ejemplo, usaba la palabra fístula para referirse a un tipo de flauta. Recréate un poco más, anda. Dinos en qué momento la fístula pasó de ser una palabra musical a un término médico. El momento que buscas lo encontramos, por supuesto, en el siglo XVIII. A partir de aquí ya podemos encontrar la palabra fístula asociada a abscesos o úlceras purulentas. Pero define tú cómo era la fístula de Alexis, que a mí me da asco. Imagina que, debido a la herida ocasionada por el disparo, la piel y el músculo no cicatrizan del todo, dejando un agujero. Y aquí, querida audiencia, el por qué este programa se llama El Agujero. Sigue, Antonio, que lo asqueroso viene ahora. Correcto. En el caso de San Martín, ese agujero, la fístula, conectaba, por así decirlo, el interior del estómago con el exterior del cuerpo. O dicho de otro modo, se podían ver los jugos gástricos y el contenido del estómago. Esto permitía la observación directa del proceso digestivo. Aquí es donde cobra sentido lo que dije sobre el Dr. Beaumont cuando me refería a él como un médico que desempeñó un papel crucial en la investigación de la digestión humana. Porque el doctor comprendió de inmediato el valor científico de esta condición única. Ya ves, podía estudiar el proceso digestivo en vivo y en directo, pero sobre todo en vivo. Así que le pidió al convaleciente que le permitiera hacer un par de experimentos. Y aunque esto no le hacía mucha gracia, Alexis acabó aceptando. No le quedaba otra. Estaba sin empleo, sin casa, con un agujero por el que se le veían las tripas. Así que a cambio de alojamiento, tratamiento médico, comida y un salario, aceptó que el médico realizara esos experimentos. Es cuestionable hasta qué punto este consentimiento fue completamente voluntario. A ver, podía ser una forma de agradecer al doctor que le hubiese salvado la vida, pero la verdad es que Alexis estaba en una situación de vulnerabilidad y no le quedaba otra que aceptar. ¿En qué consistieron ese par de experimentos? Bueno, un par, lo que se dice un par. Digamos que al doctor Beaumont le dieron la mano y agarró el brazo entero, porque hizo unos 250 experimentos. El muy canalla del doctor Beaumont, consciente de la falta de alfabetización de Alexis y de su estado de extrema necesidad, le hizo firmar hasta 4 contratos con una simple cruz, para cubrirse las espaldas, por si acaso. El doctor estaba ansioso por meterle mano a la fístula para obtener rentabilidad y prestigio. Dicho así queda muy raro, José, pero es así. Respondiendo a la pregunta que me hiciste antes, los experimentos consistían en introducir distintos tipos de alimentos directamente en el estómago de Alexis a través del agujero. Por poner un ejemplo gráfico de esto... No hace falta, Antonio, yo ya me he hecho una idea. Sí, ya verás qué guay. El médico introducía por la fístula un trozo de carne, por ejemplo, pero atada a una cuerdecita que colgaba por fuera, como si estuviera pescando. De esta manera el doctor Beaumont observaba los efectos de la digestión en tiempo real. ¿La cuerdecita era para ver si la carne había llegado al punto bueno de cocción o qué? Metafóricamente hablando, creo que sí. Siguiendo con el ejemplo, sacaba el trozo de carne tirando de la cuerdecita, estudiaba en qué punto estaba después de unos minutos metido en jugos gástricos, tomaba notas y volvía a meter el trozo de carne. No fuera a ser que Alexis se quedase sin comer. En algunos casos extraía muestras de los jugos gástricos para estudiarlos. Se dice que incluso llegó a lamer el interior del estómago del hombre y descubrió que no tenía sabor ácido hasta que comenzaba el proceso digestivo. Me estoy mareando, Antonio. Pues gracias a estos experimentos el doctor Beaumont logró identificar los procesos mecánicos y químicos de la digestión con una precisión sin precedentes. En aquella época, el funcionamiento del estómago en el proceso digestivo seguía siendo en gran parte un misterio. La teoría predominante suponía que los alimentos eran triturados por el órgano, pero estas ideas se basaban en autopsias y carecían de evidencia concluyente. Vamos, lo dicho, que aprovechó bien la fístula. Tanto que hasta publicó los resultados de estas pruebas en 1833 en una obra llamada Experimentos y observaciones sobre el jugo gástrico y la fisiología de la digestión. El hecho de que el libro saliese en 1833 no es casual. Los primeros experimentos comenzaron en 1824 y culminaron justo ese año. No me imagino a Alexis pidiéndole al doctor un ejemplar del libro firmado, porque terminó hasta las narices de él. De hecho, en ese periodo entre 1824 y 1833 intentó distanciarse en varias ocasiones. Alexis rehizo su vida, ¿eh? Se casó, tuvo 6 hijos y regresó a Canadá en 1831, aunque tiempo después volvió para someterse a una nueva ronda de experimentos. En 1832 firmó como un contrato de renovación por el que daba permiso a que le hiciesen más experimentos. Le dijo al doctor Beaumont que vale, pero que si quería seguir experimentando con él, que al menos le pagase más. El médico se negó acogiéndose a las cláusulas de un contrato que sabía que Alexis no entendía.
Aquello fue la gota que colmó la fístula. Así que, ni corto ni perezoso, Alexis huyó de la casa del médico. Aquí comienza una angustiosa persecución. El doctor Beaumont estaba desesperado por hacerle más experimentos y hasta contrató a trabajadores de la American Food Company para localizarlo. Por suerte, Alexis Saint-Martin logró finalmente establecerse en un pueblecito de la provincia canadiense de Quebec, donde vivió con su familia y se mantuvo alejado del perverso Dr. Beaumont y de otros médicos que daban por saco con el temita del agujero. El 26 de junio de 1834, Alexis le escribió una carta al Dr. Beaumont para decirle que no quería volver a verle. Así que, como el doctor ya no podía jugar más con la fístula, decidió aceptar el puesto de médico del ejército. Pocos años después, en 1837, asumió el cargo de profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis. Y en San Luis acabaría sus días, en 1853. Alexis Saint-Martin aguantó unos años más. Vivió 58 años más desde el día que sufrió aquel disparo accidental, falleciendo el 24 de junio de 1880. A pesar de la gravedad de las heridas, el remiendo que le hizo aquel médico le sirvió para alargar su esperanza de vida. Bueno, en realidad lo que le hizo vivir más fue huir de él, estoy convencido. Pues, ¿sabes? Ni siquiera en la muerte se sintió a salvo. Su familia tenía razones para pensar que el cuerpo fuese profanado para hacerle más experimentos. Así que decidieron esperar hasta que el cadáver comenzó a descomponerse para enterrarlo después en una tumba sin marcar. ¿Y qué pasó con la investigación del Dr. Beaumont? Pues a pesar de la importancia de sus descubrimientos, la ética de sus métodos fueron cuestionados. Según los médicos que estudiaron este caso, no está justificado que nunca se intentase estrechar la herida de Alexis Saint-Martin combinando las técnicas quirúrgicas de la época con vendajes adecuados. Lo de dejar que la fístula permaneciera abierta para ir acumulando experimentos, no sé. Creo que el médico estaba bordeando de alguna manera los límites del juramento hipocrático. En nuestra página web os dejamos un enlace al libro del Dr. Beaumont, Experimentos y observaciones sobre el jugo gástrico y la fisiología de la digestión. A ver, que al Dr. Beaumont se le reconoce como el padre de la fisiología gástrica. Los resultados de sus investigaciones fueron útiles porque sentaron las bases de la fisiología digestiva y transformaron la gastroenterología en una disciplina científica basada en la observación y la experimentación. Pero claro, los métodos usados no fueron tan loables, así que se le concedió un reconocimiento sin honores. Es que se descubrieron muchas cosas feas en esos métodos. Una de estas cosas fue que el médico le había prometido a Alexis que le iba a cerrar la fístula, pero pasaron los años y nunca lo hizo. Ahora, para mí, la expresión tener un agujero en el estómago cobra un nuevo sentido. Hacemos una cosa. Cada vez que escuchemos a alguien decir que tiene un agujero en el estómago o en la barriga, le recomendamos este programa. A ver si de esta manera hacemos crecer la audiencia de Totus Podcast. Con este tipo de programas lo único que vamos a conseguir es que nos escuchen con cara de asco, así como la que se pone después de lamer un limón con vinagre. Como la cara que ponía el Dr. Beaumont después de lamerle la fístula a Alexis Saint-Martin. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.